En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando Yuri Gagarin salió de la atmósfera terrestre en 1961, entendimos que la especie había cambiado de categoría. Éramos potenciales habitantes del sistema solar, del espacio exterior. Esa frontera se cruzó, no conviene olvidarlo, es pertinente, en el contexto de la Guerra Fría, con dos superpotencias compitiendo. Y es que la carrera espacial de los años 60 fue una disputa política que utilizó la ciencia como campo de batalla. Y lo mismo está ocurriendo en estos momentos. Al menos se le parece mucho lo que estamos viendo. Estados Unidos acaba de anunciar que tiene previsto construir una base lunar habitable de manera permanente antes de que termine esta década. Es, más allá de titulares, un compromiso con una inversión sobre la mesa de $20.000 millones y la base se construirá en el polo sur de la Luna. Habrá energía nuclear, habrá módulos de vivienda, rovers. El administrador de la Agencia Espacial Estadounidense lo ha dicho de forma muy contundente. Estados Unidos no va a renunciar nunca más a su presencia en la Luna. Esto implica, por un lado, determinación, pero por otro, que en su momento hubo renuncia, lo sabemos, cuando se ganó esa batalla política con la Unión Soviética. Y es que la última vez que el ser humano pisó la Luna fue en diciembre de 1972. Y aquella retirada tuvo también una dimensión geopolítica. Se ganó la carrera con la Unión Soviética, el incentivo para seguir gastando en esas tecnologías espaciales desapareció. Ahora el ciclo parece que se repite, pero con variables nuevas. La principal, la más distorsionadora en la comparación con lo que sucedió entonces, es la presencia de China, que ha conseguido en apenas un par de décadas un posicionamiento en el ámbito espacial que nadie se esperaba, al menos con esta velocidad. Tiene estación espacial propia en órbita, misiones robóticas a la Luna y a Marte y un calendario que también contempla la presencia humana de un taikonauta en la superficie lunar antes de 2030. La Luna ha dejado de ser un destino científico para convertirse en lo que algunos analistas llaman el nuevo dominio de la geopolítica, la astropolítica. Esto tiene una dimensión, además, que la carrera anterior no tuvo, y es imposible no citarlo, la participación masiva de actores privados en todo el desarrollo, tanto del negocio como del desafío tecnológico. El aparato industrial que se encuentra detrás de la nueva carrera lunar estadounidense es fundamentalmente privado, y eso cambia de forma relevante la naturaleza del proyecto de maneras que todavía no acabamos de comprender, al menos en su alcance posterior. Esta nueva carrera, una parte sustancial, como digo, está en manos privadas, y esos fundadores de las compañías, como Bezos, como Musk, tienen agendas propias, tienen intereses económicos específicos y una relación con el poder político, al menos con el actual, que no es ni mucho menos transparente, es muy opaca, y no sabemos muy bien hasta qué punto está entregada la administración estadounidense a estas empresas. Si a esto le añades que hablamos de recursos importantes en la superficie lunar, de hielo convertible en agua, en combustible, en hidrógeno, de tierras raras, de helio 3 con potencial para la fusión nuclear, de otras riquezas minerales, de tierras raras probablemente, pues claro, las consecuencias de todo esto en los equilibrios internacionales cambian. Para lidiar además con esta nueva situación, la única norma internacional con la que contamos ahora mismo es el Tratado de Uso del Espacio Exterior, que data nada menos que de 1967. Se desarrolló en el contexto de la Guerra Fría, y el tratado establece cuestiones como que ningún país puede reclamar la soberanía en torno a ningún cuerpo celeste, o que el espacio exterior tiene que utilizarse para fines pacíficos. También que los estados son responsables de las actividades espaciales que ocurran bajo su jurisdicción, incluyendo la de los actores privados. Pero claro,
Lo que ahora surge es muy distinto, no es una gobernanza del espacio, es una bifurcación geopolítica que traslada al espacio cislunar, como se está utilizando ya la nomenclatura, la misma lógica de bloques que ya está estructurando la relación internacional de la geopolítica terrestre. Y esa bifurcación tiene consecuencias inmediatas, relevantes. El espacio deja de ser una frontera lejana para convertirse en un ámbito crítico para el funcionamiento de las sociedades modernas. Ya lo es, de hecho, puede serlo mucho más, pero ahora mismo lo es. No hay más que atender a lo que dice la inteligencia británica, que lleva tiempo advirtiendo de que esas vulnerabilidades están siendo sistemáticamente explotadas por Rusia, por ejemplo, donde se utilizan zonas grises, donde una agresión no puede entenderse como un acto de guerra, pero donde se perjudican, por ejemplo, funcionamiento de satélites, interferencias en los sistemas de navegación, operaciones de ciberespionaje. Forma parte de una estrategia que entiende el espacio no como un dominio separado de la política terrestre, sino como su extensión natural. Eso no podemos dejarlo pasar, porque ¿qué puede suceder cuando haya infraestructura humana permanente en la Luna, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, cuando no se pueda articular una respuesta como se puede articular, aún limitada, en los espacios orbitales, de órbita baja o de órbita geoestacionaria? Parece que puede haber varios escenarios. El primero podría ser una competencia paralela, ordenada, un poco similar a lo que hay ahora mismo en la Antártida. Pero también puede suceder que el poder lo consiga no el primero en llegar, sino el que se lleve la victoria en lo regulatorio y consiga, por lo tanto, dominar en ese aspecto. El tercer escenario sería como el primero, pero más duro, más hostil, con dos ecosistemas espaciales enfrentados, incompatibles. Sería una lógica de bloques similar a la de la tecnología actualmente, a la de la energía, a la de las finanzas, un enfrentamiento entre dos bloques duro. Para el final, el cuarto escenario, el peor, un escenario de incidentes operativos en la superficie de la Luna o incluso en su órbita. ¿Cómo lo gestionamos? Con esa distancia, con la dificultad para operar en tiempo real allí. La humanidad, sabemos, está a punto de extender al espacio exterior los mismos problemas, las mismas patologías que influyen y que desarrollan la competencia geopolítica actual, pero con la diferencia de que en el espacio esas patologías operan en un entorno donde los errores son bastante más complicados de solventar o de compensar. La Luna lleva 4.500 millones de años girando alrededor de la Tierra sin que nadie haya reclamado su propiedad. Eso parece que tarde o temprano va a cambiar y lo va a hacer de maneras que todavía no somos capaces de calibrar del todo. Y lo peor son las consecuencias que puede tener. Y peor puede ser pensando en que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, bueno, con la misma roca lunar en este caso. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Elysium Dental. El Dr. Ortega y su equipo combinan confianza, cercanía y profesionalidad. Dos clínicas accesibles en Madrid, Juan Bravo y Simancas. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos, comodidad y los mejores materiales, porque tu bienestar dental es nuestra prioridad real. elysiumdental.es. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Irán y Estados Unidos continúan las negociaciones de paz. Lo hacen en medio del incremento de las tensiones en el estrecho de Hormuz tras los ataques estadounidenses contra posiciones iraníes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas zonas estratégicas por parte del ejército. Seúl vincula a Irán con el ataque al buque surcoreano en Hormuz y convoca al embajador. El gobierno de Corea del Sur asegura que es altamente probable que el ataque registrado a comienzos de mayo contra un buque operado por una naviera surcoreana en el estrecho de Hormuz fuera realizado con misiles de fabricación iraní y ha anunciado que convocará al embajador de Irán en Seúl para protestar. Pedro Sánchez y el Papa abordan la necesidad de diálogo entre la Iglesia, el Gobierno y la sociedad. A 10 días de la visita que el Papa realizará a España, León XIV se ha reunido por primera vez en el Vaticano con el presidente del Gobierno, quien ha expresado su sintonía con el pontífice en asuntos como la guerra en Irán o el desafío de la inteligencia artificial. Ambos han coincidido además en la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común. El brote de ébola en el Congo causa ya más de 200 muertos. Los esfuerzos para frenar el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo y Uganda continúan ante una epidemia que al ritmo actual, con más de 900 casos y 220 muertos, puede convertirse en la segunda peor de la historia. En Perú, el fiscal formaliza una acusación contra el candidato Roberto Sánchez. Se le acusa de un presunto desvío de dinero de su partido hacia cuentas personales cuando faltan apenas 2 semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a las que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori. En todas estas informaciones, Blanca. La paz entre Estados Unidos e Irán se sigue negociando, aunque parece no llegar nunca a dos. Noticias centran la actualidad a esta hora. La primera, el mando central americano y las fuerzas de defensa de Israel están en alerta máxima para reanudar las operaciones militares contra Irán si las negociaciones fracasan de forma irreversible. Según fuentes conocedoras de la situación, el jefe del Estado Mayor israelí y el comandante del CENTCOM mantienen comunicación directa y continua. La segunda noticia nos hace mirar a Irán. El vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha confirmado desde Moscú, donde participa en un foro internacional de seguridad, que las negociaciones indirectas con Estados Unidos continúan con Pakistán como mediador. Y ha añadido una frase que vale por 1000: hasta que acordemos todos los asuntos, consideramos que no hemos acordado nada. Y así está la situación a esta hora. Gemma González. Llevamos casi 3 meses de guerra abierta. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán. El 8 de abril, Pakistán anunció un alto el fuego. Y desde entonces, la guerra y la diplomacia avanzan juntas. Las conversaciones se reanudan, se bloquean, retroceden, vuelven a empezar. Y esta semana el ambiente ha vuelto a enrarecerse. El lunes, Donald Trump aseguró que las negociaciones avanzaban favorablemente. Las llamó un gran negocio para todos. Horas después, esa misma noche, fuerzas estadounidenses atacaban posiciones iraníes en el estrecho de Hormuz. Sobre la mesa de negociación, un borrador. Fuentes iraníes hablan de un memorando que incluiría el fin de los combates, la reapertura de Hormuz y la liberación de miles de millones de dólares en activos iraníes congelados. Trump insiste desde hace días en que el acuerdo está casi cerrado, pero esta mañana Teherán ha dejado claro que todavía hay 2 muros difíciles de derribar. El primero, Hormuz. Irán no acepta todavía las condiciones estadounidenses para reabrir el estrecho y trabaja con Omán en un mecanismo propio de tránsito marítimo.
El segundo, y quizás el más peligroso, es el programa nuclear. Washington exige una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento de uranio, pero Teherán ha respondido hoy de forma tajante. Sus reservas de uranio enriquecido no están sobre la mesa. Y con ese nivel de distancia, hablar de acuerdo inminente parece, como mínimo, prematuro. Y luego está Israel, el actor que no negocia, pero que puede hacer saltar cualquier acuerdo por los aires. Benjamin Netanyahu sabe que lo que se está negociando en Doha no cubre las principales exigencias israelíes sobre el programa nuclear iraní. En este escenario, Israel ha intensificado sus operaciones en el Líbano. Esta madrugada, el ejército israelí ha ampliado su presencia terrestre más allá de su propia línea de amortiguación y no parece casualidad. Irán exige que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego en el Líbano. Israel hace exactamente lo contrario y, según fuentes israelíes, lo hace además coordinado con Washington. Y aquí está el principal escollo. Washington quiere cerrar un acuerdo antes de que la guerra se le escape definitivamente de las manos. Trump lo necesita política y estratégicamente, pero para cerrar con Irán necesita contener a Israel en el Líbano. Y contener a Israel tiene un coste enorme, porque Irán no firmará nada que deje fuera al Líbano. Israel no aceptará nada que no limite el programa nuclear iraní y Teherán insiste hoy en que ese programa ni siquiera se negocia. Esta mañana los únicos hechos realmente nuevos son dos: que los militares están preparados para seguir combatiendo y que Irán recuerda algo que suele repetirse en todas las negociaciones imposibles: hasta que todo esté acordado, no hay nada acordado. Irán ha confirmado que continúan las negociaciones indirectas con Estados Unidos a través de Pakistán como mediador. Un país, Pakistán, que durante décadas recibió miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense, mientras sus servicios de inteligencia colaboraban con los talibanes que mataban soldados estadounidenses en Afganistán. El mismo país en cuya ciudad, Abbottabad, vivía Osama Bin Laden cuando los Navy SEALs tuvieron que operar en secreto sin avisar a Islamabad para no arriesgar a que la información llegara antes que ellos. En geopolítica tiene un término para esto: doble juego, y Pakistán es el ejemplo de manual. Les contamos por qué ese falso amigo es hoy el árbitro más importante del planeta. Rubén Gil. Se llama Shehbaz Sharif, es el primer ministro de Pakistán y hoy probablemente sea el hombre más importante del mundo, porque en sus manos está la negociación más delicada de los últimos años. El pasado 8 de abril se anunció un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y apenas 3 días después Islamabad acogía conversaciones directas entre Washington y Teherán, cara a cara, sin acuerdo definitivo todavía, pero con algo que llevaba décadas sin ocurrir: las dos partes sentadas en la misma mesa. Y que eso lo haya conseguido Pakistán tiene mucha historia detrás, y casi toda esa historia es incómoda. Washington nunca ha sabido muy bien cómo definir a Pakistán. No lo llama enemigo, pero tampoco termina de tratarlo como un aliado fiable. En geopolítica existe un término para eso: falso amigo. Un país que coopera contigo mientras juega otra partida al mismo tiempo. Y Pakistán, para muchos analistas, es casi un ejemplo de manual. Durante años, sobre todo después del 11S, Estados Unidos transfirió miles de millones de dólares en ayuda militar a Islamabad. Pakistán era imprescindible para la guerra de Afganistán. Sin su territorio, sin sus rutas logísticas, la operación americana era inviable. Pero mientras tanto, el ISI, los servicios de inteligencia pakistaníes, mantenían vínculos con los talibanes y con la red Haqqani, los mismos grupos que atacaban a soldados estadounidenses al otro lado de la frontera. Y si hay un episodio que resume toda esa contradicción, tiene nombre propio: Abbottabad, mayo de 2011. Osama Bin Laden llevaba años escondido allí, en una mansión situada a pocos kilómetros de la principal academia militar del país. Cuando la CIA localizó su paradero, tomó una decisión reveladora: no avisó a Pakistán. Estados Unidos entró en territorio de un supuesto aliado a escondidas, y eso lo decía todo. Entonces, ¿por qué Washington toleró durante tanto tiempo ese doble juego? La respuesta es sencilla: Pakistán tiene armas nucleares, comparte frontera con India, Afganistán, Irán y China, y en el tablero de Asia Central eso lo convierte en una pieza imposible de ignorar. Washington no podía romper con Islamabad, e Islamabad lo supo y lo explotó durante décadas. Pero ahora la paradoja se invierte, porque ese mismo falso amigo se ha convertido hoy en el mediador principal entre Estados Unidos e Irán, y funciona precisamente por las mismas razones por las que siempre generó desconfianza. Pakistán comparte frontera con Irán, mantiene relaciones históricas con Teherán, no participó en los ataques de febrero y además conserva canales directos con Pekín, que también tiene interés en estabilizar la región.
Washington no confía plenamente en Pakistán, pero en una negociación con un adversario con el que no tienes relación directa, el mediador no necesita ser tu amigo, necesita acceso al otro y necesita interés en que el acuerdo funcione. Pakistán tiene ambas cosas, porque para Islamabad una región ardiendo en su frontera occidental no es solo un problema diplomático, es una amenaza económica, militar y existencial. El falso amigo de la guerra de Afganistán se ha convertido en el mediador de la paz con Irán, no porque haya cambiado su naturaleza, sino porque por una vez los intereses de Washington y los de Islamabad apuntan en la misma dirección, y en geopolítica a veces eso basta. A pocos días de que el Papa León XIV viaje a España, Pedro Sánchez ha mantenido en el Vaticano una audiencia con el Sumo Pontífice, donde ha mostrado estar en sintonía con los mensajes que el obispo de Roma ha lanzado en su primera encíclica Magnificat Humanitas. Pablo Llanone. La historia se repite a su manera. La Santa Sede fue antaño defensora de la legitimidad de la conquista española a las Américas. Ahora podría convertirse en argumento de legitimidad empleado por Sánchez para validar nacional e internacionalmente su discurso contra las guerras, contra el unilateralismo de Donald Trump y contra la denominada por él tecnooligarquía de Silicon Valley. Que Sánchez haya ido en busca de la complicidad del Papa en torno a diversos temas ha sido evidente desde que ha empezado su comparecencia ante los medios tras reunirse en privado con el Sumo Pontífice. Bueno, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo. Entre los temas que han tratado ha estado el hambre en el mundo, la desigualdad, las guerras, la carrera armamentística y, como ha subrayado Sánchez, el vínculo imprescindible entre la ética y la inteligencia artificial. Tanto el presidente español como el Papa parecen estar de acuerdo en que los estados deben intervenir en la gobernanza de la IA, un mensaje que se percibe hostil para las grandes tecnológicas o, como Sánchez las denomina, tecnooligarcas. Hemos estado de acuerdo en que necesitamos una inteligencia artificial que anteponga esa mirada humanista alineada con los principios y con los valores que representan a la humanidad. Sánchez ha aprovechado su comparecencia para recordar su pretensión de proteger, en sus palabras, a los menores de 16 años del acceso a redes sociales. Asimismo, ha insistido en varias ocasiones en que ha visto sintonía entre él y el Papa en los asuntos abordados. Incluso el Sumo Pontífice ha mostrado interés, ha dicho Sánchez, sobre las políticas migratorias de España, referidas por el presidente español como un modelo ordenado que atiende a la dignidad de las personas. Con todo, se podría decir que Sánchez ha dejado entrever que recibir al Papa es, desde luego, un acontecimiento que al gobierno le interesa capitalizar en plena crisis institucional y judicial. La situación que se vive en Ferraz ha salpicado inevitablemente la comparecencia ante los medios, enturbiando esa esperada visita que tendrá lugar de los días 6 al 12 de junio, celebrándose actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Según Financial Times, los fondos de la Junta de Paz creada por Donald Trump están vacíos. No se ha ingresado ni un solo dólar de los 17.000 millones que el presidente estadounidense prometió para la reconstrucción de Gaza 4 meses después de que se lograse completar la primera fase del acuerdo de paz, que incluía el cese de las hostilidades y el intercambio de todos los rehenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Junta está paralizada? ¿Puede realmente este organismo ayudar a la reconstrucción de Gaza, o el futurista proyecto planteado por el yerno de Trump, Jared Kushner, no va a hacerse realidad, Pablo? Hace 4 meses, Donald Trump se refería a la Junta de Paz como el organismo más importante de la historia, de la que todo el mundo decía quería formar parte. Everybody wants to be a part of it. Prometió que los Estados miembros invitados a participar en la Junta a cambio de una cuota vitalicia de $1.000 millones donarían al enclave palestino para su reconstrucción un total de $7.000 millones, mientras los propios Estados Unidos donarían hasta $7.000 millones. Todo se haría a través de un mecanismo auspiciado por el Banco Mundial y avalado por las Naciones Unidas. De momento, se han hecho algunas donaciones a la Junta, aproximadamente $3 millones de Marruecos y 20 millones de los Emiratos Árabes Unidos, ambos pensados para financiar el funcionamiento de las instituciones políticas y tecnocráticas que tomarían el control de Gaza tras finalizar la segunda fase del acuerdo de paz, ahora mismo estancada. El primer problema que surge al respecto es que dichas donaciones no se han hecho a través del canal oficial. ¿Por cuál ha sido entonces, Manuel Fernández Avilés?
ha sido a través de la cuenta de JP Morgan del organismo internacional. A efectos prácticos es también válida. El problema es que no cuentan con las garantías de transparencia que exige el mecanismo controlado por el Banco Mundial. Por tanto, aunque entre dinero, no se recoge con claridad para qué es ni se comunica su entrega a los demás contribuyentes. Esto dificulta la trazabilidad del dinero y genera dudas sobre si lo donado se va a dirigir realmente a la reconstrucción de la franja. Esta falta de certidumbre puede haber sido la que paralice otras donaciones. De hecho, es el caso de Estados Unidos, que pretendía donar 50 millones de euros directamente a la Junta para financiar sus operaciones, pero un asesor del Congreso ha asegurado que este movimiento está paralizado a la espera de que se implementen los controles financieros y demás sistemas necesarios para recibir fondos. Esta falta de recursos y transparencia se traduce en una parálisis sobre el terreno. Según Financial Times, aún no se ha adjudicado ni un solo contrato para la reconstrucción del enclave. Y el problema, Manu, no solo es que la Junta de Paz no esté progresando ni dando garantías institucionales, sino que además la situación en Gaza está estancada. La reconstrucción estaba prevista para la tercera fase del acuerdo de paz, pero todavía está vigente la segunda fase. Hamás sigue sin desarmarse e Israel se mantiene todavía sobre el enclave. Solo cuando haya una paz real y no un alto el fuego frágil quebrado de vez en tanto, y solo cuando haya un gobierno transitorio efectivo, se podrá proceder con la reconstrucción. Hasta entonces es poco probable que veamos inversiones. ¿Quién destinaría dinero a un proyecto cuya viabilidad está más que cuestionada por los hechos? La parálisis de la Junta de Paz es en parte reflejo de la parálisis de la situación en Gaza. La pregunta que cabe hacerse es, ¿debería la Junta, pese a las circunstancias, seguir progresando en su institucionalización para arrojar algo de certidumbre y esperanza? De momento, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, que han hecho donaciones destinadas en teoría a la creación del gobierno tecnocrático, han demostrado que confían en el proyecto y que quieren que salga adelante, pese a la falta de garantías fácticas e institucionales. Pero por lo pronto, la Junta no está siendo capaz de desembolsar los 17.000 millones de dólares prometidos, que según un estudio del Banco Mundial, la Unión Europea y la ONU no serían más que una inyección de capital inicial para reconstruir el devastado territorio y darle esa forma futurista que Trump y su yerno Jared Kushner ambicionaban. Con grandes edificios y sistemas automatizados con inteligencia artificial, harían falta 70.000 millones de dólares, 4 veces más que lo previsto por la Junta. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. La tertulia. Ir despacio. Aquel asado. El vino de Rioja. Hacienda López de Haro. La buena vida. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Canarias, aquí lo sabemos, es mucho más que sol, playas y turismo, que también. Su condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, su estabilidad climática, su posición en la fachada atlántica de África, la convierte en un activo estratégico importante, silencioso, pero relevante de la defensa nacional. Por eso hemos invitado a Juan Antonio Sánchez Rodríguez, analista internacional, autor de Canarias en el Ecosistema Nacional de Defensa, para hablar de drones, vigilancia y por qué el archipiélago puede ser clave para la autonomía de nuestro país. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Un placer estar aquí de nuevo. Juan Antonio, ¿qué significa que Canarias supone que sea una región ultraperiférica y cómo condiciona su papel en el ámbito de la defensa? Bueno, Canarias en este aspecto tiene una de las mayores dificultades, que es, como todos saben, la lejanía. El estatus de región ultraperiférica viene definido por la Unión Europea y lo que provoca es
intentar acercar a esas regiones que, como bien se dice, están en esa lejanía, como pueden ser Guyana Francesa, Madeira, Azores y Canarias en el caso de España, y en este caso sí que pueden acercarse y tener esos vehículos de financiación para estar más de acuerdo con digamos, los objetivos de la Unión Europea o del país en cuestión. Cuéntanos, por ejemplo, sobre el Stratoport de Fuerteventura. Parece que es relevante, ¿no? Y si lo comparamos con lo que hay por Europa, por el resto de Europa. Sí, en este caso cuenta con más de 2.800 horas de sol al año, lo que provocaría que los drones tuvieran prácticamente plena operatividad. Y sobre todo, cuestión a recalcar es que como en esa región que hemos comentado anteriormente, ultraperiférica, hay desventajas logísticas, entonces se abogaría más por este tipo de tecnologías. Parece que también es relevante considerar la vigilancia multidominio que Canarias realiza desde espacio, aire y mar, ¿no? Son factores que aportan y que le dan valor añadido. Efectivamente, de hecho, contamos con la Ley del Cielo para proteger esos espacios tanto en La Palma como en la isla de Tenerife, los cuales son muy importantes para dar esa visibilidad y proteger la contaminación lumínica, tener esa ventaja comparativa respecto al resto de Europa, que no quiere decir que no lo hagan, sino que lo que se pone en valor desde las Islas Canarias es fomentar esa vigilancia, sobre todo también por la posición geográfica que tienen, que es muy relevante en cuanto a ello. Incluso se han llegado a aprovechar inconvenientes imprevistos como la erupción de La Palma para probar tecnologías de uso dual, ¿no es así? Efectivamente, de hecho hay un caso concreto de la startup XRF que se unió y se alió con dispositivos de emergencias y con la UME para poder centralizar las cadenas de mando, es decir, los sistemas que coordinan esos datos sobre la emergencia, sobre qué comportamiento ha tenido, por ejemplo, ese paisaje, esa fotografía durante la historia, en los datos que se tienen en cuenta, el historial, por decirlo así, y cómo se puede converger, como hemos dicho, con ese uso dual, es decir, para poder solventar o manejar y tomar mejores decisiones desde el sistema de manos y de control, desde emergencias, gracias a esa colaboración civil-militar y público-privada. Hablabas de XRF, la startup canaria ha llegado a lograr financiación europea, pero se ha tenido que marchar. ¿Qué nos revela esa realidad? Nos revela que desde las instituciones, desde los últimos 2 años, como he podido plasmar en la investigación, han salido numerosos programas de la Unión Europea y de España a nivel nacional, pero sí que nos revela que aún falta fomentar y articular ese ecosistema, es decir, por el hecho de que hayan habido estos casos de colaboración civil-militar, como hemos comentado, no significa que haya un ecosistema articulado. Entonces, ahí es donde las instituciones tienen que dar un paso más adelante y no solo armar estas estrategias, sino coordinar estos actores para poder acceder a esa financiación, crear ese ecosistema y retener ese talento que lamentablemente en el ámbito de defensa, por ejemplo, o tecnológico, se tiene que ir fuera para buscar un desarrollo de negocio. Precisamente tu artículo habla de que es necesario, de que falta una arquitectura de gobernanza, porque ¿qué es lo que no existe, mejor dicho, hoy? ¿Qué es lo que tendría que crearse para que esa gobernanza fuera más eficaz en estos ámbitos? Bueno, para comenzar, se ha dado un paso más, como he comentado, es decir, ya se ha creado, por ejemplo, el clúster aeroespacial de Canarias, ha habido un primer acercamiento para un clúster de defensa, pero bueno, al final es una manera de vehicular, es decir, es uno de esos edificios que pongo en la pirámide de arquitectura de gobernanza, pero no terminan de ser vinculantes. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es que primero los organismos y las instituciones den este paso que he comentado, esos mecanismos de financiación que nos pone a disposición la Unión Europea y el Gobierno Central de España, que los coordine y los vehicule para que las empresas dentro de Canarias, digamos, o de ese ecosistema que se pretende conseguir, tengan la potestad y tengan la capacidad de poder articular. Es decir, falta mucha formación y
y, por decirlo de esta manera, adiestramiento en el aspecto de poder convertir esas oportunidades que se nos ofrecen en valor tangible dentro de la sociedad. Y esto pasa por una cadena de valor de quién lo vehicula, de estos clústeres que se ponen de acuerdo y tiene que llegar al usuario final, por supuesto. Y supongo que ahí cobran especial protagonismo los programas especiales de modernización, el programa InMassDev, ¿no? Háblanos de ellos. Efectivamente, son programas que están puestos a disposición, como he comentado, lo que sí necesitan una solicitud de aplicación por los cuales múltiples empresas, sobre todo en un territorio dominado por microempresas, que necesitan de esa dotación, de esa facilitación de burocracia. Por eso hago mucho hincapié que las instituciones tienen que ir de la mano, colaboración público-privada con esas empresas, para realmente que se convierta en un activo de valor. Y están a disposición, como comento, de las empresas que lo necesiten, pero es necesario esa ayuda por parte de las instituciones, porque, como se ha visto, a día de hoy no están prosperando solicitudes desde el archipiélago canario. ¿Hay algún modelo del resto de Europa, de los países escandinavos, no sé, en el que debería mirarse Canarias para organizar bien sus activos en materia de defensa? Como he comentado, existen diferentes casos. Los nórdicos, por ejemplo, incluyen la investigación, un ámbito de colaboración y gobernanza que llevan a cabo para esos programas, es decir, una organización, o por ejemplo, el caso de otra región ultraperiférica de la Unión Europea, como he comentado, que es la Guyana Francesa, y ellos ya tienen un pasito más hecho, que es con esa asociación de alcaldes para llegar a ese impacto tangible y ver las posibilidades reales de realizar estas propuestas que comentamos, por ejemplo, del formato Diana de la OTAN y demás, para vehicular el marco de financiación, que es lo más importante y es el reto obstáculo que más están teniendo las empresas a nivel local. Es que fíjate, como teniendo una amplia mayoría, casi un 95% de microempresas, yo te pregunto, en tu opinión, ¿puede Canarias realmente tener un ecosistema de defensa competitivo? Sí, en el ámbito de, como hemos comentado, retener el talento es muy importante. Cómo se retiene el talento, con esas posibilidades, con el acceso a esas posibilidades que tienen que dar las instituciones, y esa colaboración público-privada y civil-militar que ha existido en algunas ocasiones, pero que tienen que convertirse en un estándar para poder realmente desarrollar esa economía, y que, como bien has comentado, no solo trate de microempresas, de que hay consorcios, de que se puedan diversificar esa economía de Canarias, como has comentado al principio, dependiente de los servicios. Entonces, por eso digo que el impulso de las instituciones es importante, y esa articulación es lo más importante, porque está el potencial, están los activos, como he comentado, de ensayo y vigilancia, pero faltaría esa articulación. Para terminar, Juan Antonio, en tu opinión, ¿con qué se debería quedar el oyente respecto del potencial de Canarias en este ámbito? ¿Es realmente una oportunidad en materia de defensa y de autonomía estratégica, o estamos siendo demasiado optimistas? ¿Hay una exageración en este ámbito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te pronuncias? En este caso, para la autonomía estratégica sí que sería un paso más adelante, es decir, estas capacidades de ensayo y vigilancia son ventajas comparativas respecto a otras partes de España y Europa. No quiero decir que no se deban hacer en otros lados, sino que esta ventaja comparativa sí que es un activo de valor y se pueden convertir en oportunidades reales para el archipiélago canario. Y sobre todo, para que la sociedad tenga en cuenta que no relacione solo el concepto de defensa a una guerra convencional, sino que ponga en valor esas tecnologías de uso dual y que tienen impacto tangible tanto en desastres naturales como en otras cuestiones de vigilancia del espacio. Juan Antonio Sánchez Rodríguez, analista internacional, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Durante muchos años hemos hablado de fenómenos como la esperanza de vida, el envejecimiento, como un problema de pensiones, de coberturas sanitarias. Pero en realidad estamos ante algo más profundo, con muchas derivadas. La caída de la natalidad redefine qué países lideran el mundo, quién forma los ejércitos, hasta el mapa de las alianzas internacionales. Queremos entender esta fuerza silenciosa que cambia y que influye en la geopolítica global. Por eso saludamos ya a Héctor Cebolla Boado, que es investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Héctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Héctor, tú investigas dinámicas demográficas a gran escala. ¿Qué me respondes si te digo, ¿la población es un factor de poder geopolítico ahora mismo? Bueno, la población es claramente un factor relacionado con el crecimiento económico y por lo tanto es un factor de relevancia para todo aquello, prácticamente en lo que podemos pensar la geopolítica sin duda también, pero vamos, fundamentalmente es uno de los grandes inputs del crecimiento económico. Es un fenómeno global, el de los problemas demográficos en general, aunque no afecta a todas las partes, desde luego, vamos a hablar de ello, por igual. Sabemos, o por lo menos intuitivamente, yo que obviamente no soy maestro en esta materia, para eso estás tú, el futuro crecimiento parece que se concentra especialmente en África, pero dibújanos un poquito a grandes rasgos el mapa de expectativas demográficas del mundo, donde el declive es más acusado y donde parece que emerge lo joven. Vale, vamos a ver. Digamos que hay varias cosas que hay que tener en cuenta al hablar de demografía y de nacimientos a escala global, ¿no? Por una parte hay que tener en cuenta, y yo creo que ese es el gran titular, que la caída de los nacimientos se está produciendo de manera sincronizada en todo el mundo. Hay países que han empezado este proceso antes y otros países que están comenzándolo más tarde. Pero la caída de los nacimientos se está dando en todas partes del mundo de manera simultánea, ¿no? O sea, digamos que partimos de distintos umbrales y estamos ante distintos ritmos en este proceso de ajuste demográfico, pero se está dando tanto en América Latina, o muy particularmente en América Latina, en Europa desde luego, en Asia Oriental, pero también en Asia Central, en África, en Norteamérica y en Europa Occidental, ¿no? Se está dando en todos los países del mundo a la vez. ¿Por qué se está dando? Se está dando por una serie de buenas noticias en realidad, ¿no? Se está dando porque la modernidad ha traído pues una transición en la cabeza de muchas personas entre un modelo familiar de muchos hijos a pocos hijos, pero con mucha inversión en esos hijos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que en términos un poco duros y algo políticamente incorrectos, pero seguro que tus espectadores me lo permiten, es un modelo de transición entre cantidad y calidad de los hijos. Ahora hemos optado por un modelo de menos hijos y invertimos mucho en ellos para asegurarles el éxito, ¿no? ¿Qué pasa? Que este proceso, digamos, de ajuste demográfico ha comenzado antes en Europa y en los países ricos de Asia Oriental. China lo indujo, además, a través de la política del hijo único, y el resto de los países se han ido sumando a medida que la modernidad, digamos, el bicho de la modernidad les picaba, ¿no? Hasta el punto de que en este momento América Latina está completamente sumida dentro de este ajuste demográfico, guiado o inducido por los pocos nacimientos, y África está avanzando en él. Sobre todo se nota en las grandes ciudades africanas, es decir, en las grandes capitales de África, en Dakar, en Lagos, en Nigeria, en muchos otros sitios, se está haciendo muy evidente. Y en las zonas rurales de África, digamos, es donde comparativamente con el resto del mundo este proceso todavía pues no se ha afianzado. Pero indudablemente ya hay signos de que también van a formar parte del mismo, ¿no? Hablabas, entre otros muchos países, de los de Asia Oriental. Allí intentan revertir el proceso con todo tipo de ayudas, incluso con inducciones desde el poder. Pero ¿funcionan estas políticas, Héctor, o estamos ante una deriva cultural, sociológica imparable? A ver, yo, digamos, la investigación científica siempre te hace ser prudente, ¿no? Pero entre blanco y negro casi me quedaría con la segunda de las respuestas, ¿no? Me parece que responde más a un patrón cultural que no necesariamente es reactivo a los estímulos económicos. No quiere decir que los estímulos económicos, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos en los que me imagino que estás pensando, sean irrelevantes. Pero lo que sí que parece que nos indica la evidencia en torno al efecto de las políticas natalistas, también lo hemos visto en Hungría y en Polonia, ¿no? En otros países
países europeos, en Canadá, en fin, en algunos otros países, no solamente en esos países de Asia Oriental de los que tú me hablas, lo que vemos es que los incentivos económicos suelen tener efecto en el tiempo, en el momento en el que se tienen los hijos, pero no tanto en la cantidad de hijos que se tiene al final de la vida fértil, ¿sabes? Entonces, las políticas natalistas basadas en incentivos económicos parece que lo que hacen es adelantar los calendarios reproductivos de las familias, pero que su preferencia o su destino de tener pocos hijos, podríamos decirlo, no parece verse alterado por las políticas abiertamente natalistas. ¿Y hay alguna herramienta que sea eficaz para cambiar esta deriva? Bueno, a ver, hay algunas herramientas que desde luego explicarían por qué en España, por ejemplo, estamos en una posición relativamente peor que la de los países de nuestro entorno, ¿no? Prácticamente solo nos parecemos, aunque estamos un poco peor también que ellos, a Italia, pero otros países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Alemania, etcétera, tienen tasas, digamos, de fecundidad relativa algo elevadas o algo superiores a las nuestras, ¿no? Entonces, no quiere decir que no la organización institucional, el contenido de la política familiar no es irrelevante, pero yo diría que es eficaz para recuperar esas décimas que nos sitúan por debajo, por ejemplo, de Francia, ¿no? ¿Qué contenido tendrían estas políticas que yo creo que responden o han hecho que Francia tenga una posición negativa, en el sentido de que se sitúa por debajo de la tasa de reemplazo, pero de 2,1 hijos por mujer al final de la vida fértil, pero que todavía es algo mejor que España? Bueno, pues es fundamentalmente una política familiar estable en el tiempo. Es decir, lo que no funcionan son las pulsiones electorales de políticos que se apuntan al discurso de la crisis demográfica en vísperas de unas elecciones y que hacen propuestas que tienen duración limitada o alcance limitado en el tiempo. En Francia, desde hace mucho tiempo, hay una política familiar generosamente financiada y los franceses saben cuando van a programar su vida reproductiva o la constitución de sus familias y su desarrollo familiar que cuentan con ese tipo de ayudas. Son ayudas a la vivienda, son ayudas a la escolarización, son ayudas a... En fin, son un paquete de ayudas que podrían a nosotros ayudarnos a recuperar unas cuantas décimas, pero yo creo que, como te he dicho antes, esta, digamos, tendencia a pocos hijos ha venido con el paquete de la modernidad, ¿no? Entonces es muy difícil por el momento que lo revirtamos solo con políticas. Siendo, como nos has contado, un fenómeno global, ¿puede entonces la inmigración compensar en alguna manera esa falta de nacimientos o sería un parche temporal? Exactamente, es un parche temporal. Vamos a ver, esto es uno de los grandes malos entendidos que yo creo que hay en España, también en otros países, pero a mí me parece que fundamentalmente en España. La inmigración no puede venir a resolver los problemas demográficos endógenos, es decir, los que nos hemos generado nosotros mismos, por una razón fundamental, y es que las personas que vienen con la inmigración se insertan en el mismo mercado que nosotros y tienen las mismas dificultades para acceder al mercado de la vivienda, tienen las mismas dificultades para pagar las actividades extraescolares de sus hijos y tienen el mismo afán de que sus hijos superen el mayor umbral posible dentro de sus trayectorias educativas y por lo tanto quieren invertir mucho en ellos. Es decir, son personas igual que nosotros que operan en un mercado que tiene las mismas restricciones, ¿no? Entonces, en todos los países de los que se tiene conocimiento o en los que ha habido estudios rigurosos sobre la fecundidad de las poblaciones inmigrantes, España también, lo que sabemos es que la fecundidad de los inmigrantes converge rápidamente con las de los autóctonos. Es decir, hay un proceso de convergencia. Es un poco ilusorio pensar que estas personas vienen aquí a tener más hijos que nosotros. No es así. Puede parecerle a muchos de tus espectadores que hay mucha reproducción en los hogares inmigrantes, pero fundamentalmente porque hay muchos hogares inmigrantes en edad reproductiva, pero no porque esos hogares per cápita tengan más hijos que el resto. Luego, sociológicamente, al menos en las sociedades ricas como las europeas, o presuntamente ricas, se ha producido un problema con segundas generaciones, ¿no? También, en este caso digo, de migrantes. Pienso en los banlieues franceses como un ejemplo paradigmático. No se ha sabido integrar, quizá, y dar las mismas oportunidades a todos, y eso también influirá, ¿no? Se les ha dado las mismas oportunidades que a muchas personas francesas pobres que se han visto segregadas en los mismos barrios, ¿no? Claro. Pero estas familias, lo más importante, los efectos de la conversación que estamos teniendo y las segundas generaciones es que tienen los mismos problemas para emparejarse, los mismos problemas para transitar a la vida adulta más en general, ¿no? Yo te diría. Entonces, pensar que la inmigración es un parche es pensamiento mágico, no responde a la evidencia ni a los datos de los que nos habla ningún país con el que nos queramos comparar.
No sé si hay ejemplos en la historia, si vosotros estudiáis ese tipo de cosas, de derivas demográficas empobrecedoras en cantidad en el pasado que hayan determinado pues que alguien deja de tener preponderancia. ¿En qué me estoy imaginando? Me estoy imaginando ahora mismo la lucha por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. Una de las patas en las que se apoya China es que son 1.400 millones. Cuando ves proyecciones, o por lo menos las que he tenido acceso yo, igual no son rigurosas, a final del siglo XXI habla de una China con 700 millones de habitantes. ¿Podrán sostener el pulso una China con la mitad de población que la actual, cuando Nigeria tendrá 800 millones? ¿Eso se estudia? Bueno, vamos a ver, yo no soy un experto en geopolítica, ¿no? Nosotros, en mi disciplina nos dedicamos a estudiar las dinámicas poblacionales, pero sí que existe, pero hace falta tener una cierta capacidad de imaginar o de viajar en el tiempo, algún episodio en el que la población se ha reducido y esa reducción poblacional ha llevado a una reconfiguración de los equilibrios sociales, ¿no? El referente más cercano del que tenemos conocimiento es la peste negra del siglo XIII. La peste negra del siglo XIII supuso una pérdida de población extraordinaria en muchos países de Asia Central, desde luego en los países del Mediterráneo, de Europa Occidental, del norte de África, etc. Y tal fue la pérdida de población que durante un cierto tiempo se produjo una recuperación de la desigualdad, es decir, hubo una sociedad en la que los pobres acumularon, claro, había menos mano de obra y por lo tanto el precio del trabajo fue favorable para los trabajadores poco cualificados, pero las clases altas desarrollaron, está muy bien documentado en la historia, toda una ingeniería de derecho sucesorio que les permitió a lo largo de los siguientes 200 años poco a poco ir recuperando el poder que habían perdido, ¿no? Entonces está claro que la reducción de población no es inmune. Otra cosa es que ahora mismo seguramente en las condiciones de innovación tecnológica que afrontamos, ¿no? Estamos ante un futuro un tanto incierto, no solamente por lo que va a ser la reconfiguración de nuestras estructuras demográficas, sino también porque la inteligencia artificial pues seguramente va a hacer menos importante contar con manos, ¿no? Las mismas manos van a poder hacer a lo mejor más trabajos de los... Entonces, seguramente esto va a ser una variable que va a hacer que esta metáfora que yo te acabo de dar sea un poco bruta, ¿no? Un poco pintoresca. Pero indudablemente el peso poblacional, como te decía antes, como te decía al principio de este diálogo, está clarísimamente relacionado con el crecimiento económico y por lo tanto es indudable que un mercado de 1.400 millones de personas... China también va a decrecer, claro, naturalmente. Lo que pasa es que está en otro momento, digamos, de su ajuste demográfico, pero China naturalmente va a crecer, ¿no? Está todavía en un momento en el que los demógrafos llamamos dividendo demográfico, en el que cualquier nacimiento suma población a la población china, pero la población china también está envejeciendo, han pasado además una serie de décadas sometidos a esta política desafortunada del hijo único y por lo tanto su futuro... La demografía se programa con un cierto retardo, ¿no? Es decir, lo que hacemos ahora tiene efecto en el medio y largo plazo y China pues en fin, ha programado de una manera muy peculiar la evolución de su población en el medio plazo. Héctor, si uno repasa un poco lo que sucedió en la Europa de posguerra mundial o incluso atendiendo a lo que explicabas de la riqueza después de la catástrofe en pérdida de vidas humanas de la peste negra, se da cuenta, tú has estudiado este aspecto, de que la movilidad social intergeneracional también se complica a partir de ciertas circunstancias sociológicas, ¿no? Porque eso también afecta y también influye en la realidad a la que tenemos acceso, ¿no? Bueno, vamos a ver, el mundo del futuro, digamos, me refiero al mundo que seguramente, pues desafortunadamente tú y yo no vamos a poder ver y prácticamente casi ninguna persona de las que nos esté oyendo y entendiendo este diálogo, ¿no? Algún niño todavía que esté por casa en este momento, pues seguramente podrá atisbarlo. Va a ser un mundo de mucha menos población, familias más pequeñas, seguramente eso va a imponer una reconfiguración brutal de las oportunidades vitales, ¿no? Va a haber un efecto, digamos, de convergencia de varios patrimonios en pocas personas, pues 4 abuelos seguramente darán un nieto, las zonas calientes en las que seguirá existiendo una demanda patrimonial, ¿no? Inmobiliaria, pues seguirán siendo zonas muy atractivas a la inversión. Yo no creo que haya un colapso de todos los mercados inmobiliarios, pero va a haber un colapso de muchos mercados inmobiliarios.
va a haber mucha redundancia de espacio, pues, o sea, espacio sobrante, claro. Recursos sobrantes para una población más pequeña, ¿no? No sabemos ni siquiera cómo va a ser esa sociedad, pero lo que sí sabemos es que efectivamente va a ser una sociedad en la que la movilidad intergeneracional va a ser muy distinta de esa en la que hemos vivido. Yo, por ejemplo, nací en el año 76, entonces en mi cohorte de nacimiento estábamos acostumbrados a ser 40, 45 en un colegio cualquiera en Madrid, ¿no? Yo soy de Madrid, en muchos otros sitios de España seguramente también, y nosotros competíamos 40, 40 y pico, 200 en la Complutense para estudiar la carrera, y entonces esto ya no va a existir, ¿no? Va a ser un mundo donde las oportunidades se van a dar de otra manera, seguramente el talento va a tener un papel más importante, la suerte quizás algo menos, pero desde luego no va a ser nada parecido a lo que conocemos hasta ahora. Entiendo lo que dices, yo nací en el 73 y esa es la realidad también que he vivido, efectivamente, pero me resulta interesante todo lo que nos cuentas, porque además yo creo que esta disciplina normalmente no es muy escuchada. Me parece que es relevante, que es fundamental, que explica a la sociedad, pero porque la demografía no es tan escuchada. Mira, esto me parece una apreciación extraordinaria y yo por eso siempre estoy encantado de intentar atender a todos los medios de comunicación que se acercan a los demógrafos o a las personas que tenemos interés en las dinámicas poblacionales, ¿no? La verdad es que es desafortunado que en España, supongo que pasa también en otros países, pero desde luego en España es así, la polarización política nos está llevando a pensar que todo tiene un color. Este mundo, digamos, la capacidad de prever cómo va a ser este mundo y la forma que van a tener nuestros hijos cuando operen en un mundo de esta manera, debería ser un asunto de interés transversal. Claro. ¿no? Es decir, no es que los conservadores tengan interés en que la familia tradicional sobreviva y encima tenga muchos hijos y las personas progresistas tengan interés en que el mundo tenga otra forma y las mujeres se liberen dentro de los hogares y además tengan pocos hijos. Yo creo que independientemente del desarrollo vital que cada uno quiera tener para sí mismo, lo que sabemos es lo siguiente. Casi todo el mundo al final de su vida fértil dice que querría haber tenido 2 hijos. Y nosotros en España tenemos 1,1 hijos. Es decir, el problema lo podemos afrontar desde el punto de vista normativo, de ser o no ser progresista, ser o no ser conservador. Pero me parece que la manera más acertada de planearlo es: hemos generado una sociedad que frustra la fecundidad en 0,9 o casi 1 hijos por persona al final de su vida fértil. Y creo que recuperar la libertad reproductiva para que las personas puedan tener los hijos que les desean es la mejor manera de traer este debate a la mesa. De lo contrario, lo que hacemos es abrir el espacio al barro de la política que contamina prácticamente todo lo que es relevante en nuestra sociedad. Yo ahí he cumplido que tengo 3. Héctor Cebolla Boado, investigador del CSIC, ha sido un verdadero placer aprender contigo sobre demografía. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Os agradezco mucho la llamada, hasta pronto. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y siempre se lo digo, siempre se lo recuerdo, no falten a su cita con nosotros mañana porque mañana hay más Pulso Geopolítico. Hasta mañana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Dursan, elige tu coche. Dursan, compramos tu coche. Dursan, Dursan, automotor Dursan. Compra, vende al mejor precio. Dursan, tu coche perfecto. No es nuevo, es Dursan. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.